Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Un día más desde Punto Actualidad y, como no, desde Cantabria Web TV, donde estos programas pues están colgados y ustedes los pueden ver pinchando ahí, y salen siempre cuando ustedes los quieran ver, repetidos, y sale además una serie de información que el equipo de dirección de esta casa lo tiene al día de todo lo que viene ocurriendo. Pero sin más, vamos a pasar a hablar del tema de Grecia, que parece ser que es bastante complicado, más de lo que podemos llegar a pensar, según los economistas, según la gente entendida en estos temas. El tema de Grecia, el tema de Papandreou querer jugar con el resto de la Comunidad Económica Europea, se ve que ahí está metiendo un poquitín una presión que parece ser que hoy se la han cortado, que le han dicho: o te remites a los pactos que teníamos primeros, o la segunda parte de los 8.000 millones de euros que se les iba a dar para el rescate no se van a dar, y eso pues está influyendo mucho en la economía de España, en la economía de Portugal, en la economía de Italia, y sin querer, pero queriendo, también en el resto, aunque estén un poco mejor que nosotros. Si eso le añadimos cómo estamos nosotros, con 5 millones de parados, y esta región con 46.000 y pico trabajadores, también en el desempleo, pues la cosa no es para tomarse la risa, sino al contrario, es para trabajar duramente y empezar a salir del tema. Me gustaría hablar de eso en lo que pueda llevar, no más allá de poder repartir con este tema, pero también para poder hablar de las declaraciones del expresidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de Lola Gorostiaga, y, como no, del consejero de Economía y Hacienda sobre la fábrica del yeso, más conocida por GFEB, en la cual parece ser, y en la cual hay un detalle, que es que eso no ha debido ocurrir en este país nunca, donde una serie de trabajadores que se les dieron de alta nunca empezaron a trabajar y se fueron al desempleo. Se hicieron elecciones sindicales, que de eso sé yo un poco, además fui testigo de ellas, pero es una cosa donde nadie puede imaginar que una empresa empieza con licencias y con todo, pero nunca se hace nada, y los trabajadores, por dimes y diretes, por culpas de unos, culpas de otros, y por una serie de anomalías ahí, han ido al desempleo. Y por último, hombre, a mí me gustaría hablar, sobre todo también, si nos daría tiempo, porque estas cosas se van alargando, son de las elecciones del próximo 20 de noviembre. Esto es mío, muy personal. Dependiendo como dependemos, sabiendo de que aquí hay un gobierno, hay 17 comunidades autónomas, pero no deja de ser menos cierto que se puede hacer programas electorales de todo, pero yo entiendo que menos de economía, porque al final dependemos de Bruselas. No sé por qué esa guerra, yo hago esto, tú puedes hacer lo otro, no estás diciendo nada, tú tampoco lo dices, cuando al final es entre Merkel y Sarkozy, entre Alemania y Francia, los que dicen lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir. Y ahí termino, y os voy a presentar a los tertulianos que tenemos hoy, que ya son fijos, dos de ellos en la casa. Jesús Blanco, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues aquí, vamos a ver si hacemos algo. Si le metemos mano al jamón. Al jamón, y además si es de jabugo mejor. A Rafa Sebrango. Muy buenas. Y tenemos a un nuevo tertuliano, amigo mío, Jesús García Ortiz. Buenas tardes, Emilio. Por supuesto que gran amigo tuyo. Es concejal, mío, concejal del Partido Socialista. Y sobre todo maestro. Eso iba a decir, maestro de Educación General. Sí, de primaria. Y un hombre muy socialista, que a la diferencia de otros socialistas, y esto es de mi cosecha, de que es socialista de partido. Es socialista, y corrígeme si me equivoco, que esto es abierto. Es socialista de partido, es socialista de exponer, de debatir y de llevar las conclusiones que se emanan para luego defenderlas. No es socialista de esto último, y perdona si te ofendo, de esto último que hemos tenido en esta región y en este país últimamente, socialismo de persona, como si esto sería otro PRC cualquiera. Realmente uno viene trabajando por su idea desde 1978 prácticamente, ¿no? Y sí es verdad que
que la situación del partido actualmente es yo creo que un desastre, por lo menos en Cantabria ha sido un desastre. Pero en definitiva es socialista, como yo digo, ¿no? Exactamente, yo creo que Pues esa ese, es la línea que hay que marcar en pues un partido, ¿no? conociendo como yo le conozco, y yo creo que no me equivoco en lo que he dicho, que es socialista de debatir, un socialista de... Pues, no sé. Pero a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, casi corrigiéndote sutilmente, Sí. porque has dicho socialista de partido. Y yo creo que también estamos un poco hartos los ciudadanos de la partitocracia. Sí, entonces, pero... él se ha definido mejor. Yo soy socialista desde el año 71, socialista de ideas. De ideas, sí. Fíjate Bueno. que yo, Dios me libre de haber militado nunca en el Partido Socialista y soy muy crítico con él, pero sin embargo tengo que reconocer que las ideas socialistas... Bueno, Jesús, pues haciéndome esa corrección que me has hecho, pero yo cuando me refiero de partido es de participación, sí, que es a lo que va, de democracia interna. de partido, de participación, de lo que se emana de, he dicho, es luego llevarlo, pues con esa clarificación y eso no me he equivocado en nada, pues cualquiera de los tres, ¿qué opináis de lo que está haciendo Papandreou? ¿Qué manipulaciones está haciendo? Me da lo mismo. Jesús, tú mismo, venga. Voy a comenzar yo, por ser el nuevo. Por ser el nuevo en esta tertulia, ¿no? Yo creo que hay una situación económica realmente muy complicada y que las decisiones que se toman por parte de la Unión Europea y fundamentalmente, como tú decías, hay dos fuerzas importantes que son Francia y Alemania. La señora Merkel y el señor Sarkozy están marcando bastante la agenda, ¿no?, de la política de los estados. Sí es verdad que son estados que aportan a la Unión Europea medios muy importantes, ¿no? Pero yo creo que esta mañana oía yo al presidente de los profesores españoles en Grecia y un poco daba la razón a Papandreou en el sentido de que realmente se marca demasiado las actuaciones de los estados. Sí es verdad que estando en Europa hay que tener en cuenta que somos un conjunto, pero yo creo que Papandreou, que esto debiera de haberlo hecho antes, según también los que opinaban esta mañana en la tertulia, debía de haberlo hecho antes cuando verdaderamente tenía problemas Grecia y él también tenía problemas como gobierno, ¿no? Entonces yo creo que en este momento esa situación está llevando a Europa, llevándonos un poco a todos a la incertidumbre más absoluta, con lo cual yo creo que es peligroso el asunto tal como está planteado, porque si evidentemente esto iba a ser planteado así, lo más sencillo era haberlo hecho ya, hace tiempo, ¿no? Y no en este momento que estamos a caballo de que se realice algo rápido para que evidentemente la Unión Europea o los mercados estén mucho más tranquilos, ¿no? Yo por eso veo que la situación es complicada y que no sé lo que va a salir, según las encuestas hay un 60% de griegos que no están de acuerdo con el rescate que se ha realizado, y entonces pues si evidentemente el referéndum, que no se ha celebrado todavía, pero se llega a celebrar, sí, en diciembre, evidentemente esto va a ser algo que va a desvirtuar mucho pues incluso la posible salida de Grecia de la Unión Europea, ¿no?, y volver al dracma, ¿no? Esa era la moneda anterior. Entonces, esto es lo que yo opino en este momento y creo que no sé cuál va a ser la solución, pero tiene que haberla, tiene que haberla. Pues seguimos por esa derecha. Ya, me toca. Yo creo que esto es una expresión del desastre en que se ha convertido la Unión Europea, ¿no? Al final no era lo que nos contaban. Como tú has dicho muy bien, Francia y Alemania mandan porque son los dueños de la barraca, son los que más ponen, son los socios y por tanto son los socios capitalistas del negocio, entonces son los que mandan y todos obedecen, ¿no? Claro, tienen razones, es decir, oye, si ponemos dinero encima de la mesa, pues exigimos. Claro, la cuestión de Grecia es algo realmente alarmante para los intereses, los que a mí me preocupan, que son los intereses de los ciudadanos de España, ¿no? Y cómo podemos ir pagando nuestra deuda, ¿no? Es decir, pues estas actitudes, actividades de Grecia, resulta que nuestra deuda se dispara, y en fin, a todos los ciudadanos de España esto nos cuesta un ojo en la cara. Entonces, claro, decir, bueno, vamos a ver, hay un primer rescate a Grecia que se evalúa en una determinada cantidad y todos ponemos dinero. Ojo, España también.
estando como estamos mal, hemos puesto dinero encima de la mesa. Eso, es decir, estamos en condiciones de poder quejarnos y de poder exigir. Y ahora resulta que todo aquello no era válido, que estaban prácticamente en bancarrota, que si al 30 de noviembre o al no sé qué de diciembre no había dinero contante y sonante encima, pues que Grecia entraba en bancarrota. Bueno, y nos volvemos a rascar todos el bolsillo otra vez. Es que claro, tenemos que volver a poner, ¿para qué? Y me da la impresión de que es absolutamente para nada, para acabar donde quizá debíamos acabar al principio, decir, oiga, Grecia, pues salga así. Jesús. Bueno, yo quería un poco más. Yo creo que lo de Grecia simplemente es la punta del iceberg de una situación muy, muy grave a nivel mundial de la economía. Y voy a ver si me explico. Merkel y Sarkozy, vamos a centrarnos en la Unión Europea. Merkel y Sarkozy efectivamente son los que llevan el timón, pero un poco le llevan de la manera que se tildó como lo llevaba aquí Zapatero. Se reúnen y casi de improviso de repente dicen hoy una cosa, dicen mañana otra. Con respecto, y voy a empezar de lo particular a lo general, con respecto a la última medida que toma la semana pasada en el Consejo de Gobierno Europeo sobre condonar la mitad de la deuda a los griegos, pero que los griegos cumplan X condiciones. Eso, la noticia de si Grecia lo acepta o si no lo acepta, yo creo que es mala en cualquiera de las dos situaciones. Si lo acepta, porque supone la descapitalización brutal de la banca europea, que es la descapitalización brutal de los ciudadanos, y que según los economistas de la Joyce, que no son sospechosos, o sea, suponía simplemente pan para hoy y hambre para mañana, y era dilatar 3 o 4 meses la situación, para dentro de 3 o 4 meses, pero los males de fondo estructurales de la economía europea no se iban a solucionar en absoluto, con lo cual dentro de 3 o 4 meses estaríamos en lo mismo. Y claro, supone para el Estado griego, para Papandreou en este caso, el llevar simplemente esas medidas que le pide la Unión Europea hoy, pues seguramente muchos más recortes de los que ya se han hecho en ese país, y seguramente un estallido popular que es que les puede costar la cabeza a los políticos de allí, porque es que se la cortan ya. ¿Me entiendes? Porque es que tenemos que pensar que detrás de todos estos rescates, detrás de todo esto vienen recortes y ya se han hecho, y vienen recortes muy duros, y las sociedades tienen que aguantarlo, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo con lo que decía Jesús, que seguramente los griegos parte o gran parte de sus males venga de la mala gestión que han hecho su propio gobierno antes, y ahora pues son los mismos los que tienen que aplicar las medidas que les mandan en Europa, pero son los mismos que los han llevado ahí, con los cuales dices vamos a cortar la cabeza, y entonces tengan miedo. Entonces lo quieren someter a referéndum, y aparentemente en las encuestas el referéndum dicen que han dicho los griegos que nastis de nastis. Un 60%. Entonces ahí se plantea un problema gordo para el resto de la Unión Europea, y es el efecto dominó sobre los países, empezando por los países periféricos, pero que acaba llegando al centro, porque es que la Unión Europea está inmersa en el problema financiero global que te decía de la punta del iceberg. Este verano casi ha pasado de rositas el tema, pero que está a punto de caer la economía norteamericana por falta de liquidez. Y si os acordáis, han venido los chinos a Europa a dar dinero, nos han dado dinero los chinos. Cuidado, con unas cuantas, o sea, pidiendo que no critiquemos el sistema chino, que no digamos nada de lo que hacen con el Dalai Lama, ni con el Premio Nobel de la Paz, ni de nada, que no critiquemos a China, pero nos han saltado el dinero. ¿Sabes para qué nos ha saltado el dinero a la Unión Europea? Para que la Unión Europea pudiese pagar las deudas que tenía con los Estados Unidos, que como no lo pagaba, los Estados Unidos podrían estar a punto de quebrar, para que los Estados Unidos a su vez les pudiesen pagar lo que les debían a los chinos. O sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, sí. El tema es de tal calado que en poco tiempo, o sea, se están desarrollando los acontecimientos muy rápidos, pero vamos a ver en cosa de meses cosas muy graves, Sí. Cosas muy graves, y que tenemos que estar preparados. Yo ya, fíjate, en los últimos tiempos estoy pensando que detrás de todo esto tiene que haber algo o alguien orquestándolo, o sea, no puede ser todo, tiene que haber, cuando pasa algo, siempre hay alguien al que le interesa, entonces hay que pensar eso. Yo todavía no lo tengo muy claro, pero empiezo a pensar que está orquestado, porque es que son pasitos todos en la misma dirección, pasitos en descapitalizarnos, pasitos en quitarnos derechos, pasitos en meter, sobre todo en la desconfianza. ¿Por qué sube
¿Por qué sube el rating de la deuda española? Porque un tío en Norteamérica y otro en Londres no se fían. Y como no se fían, dice, pues no me fío mucho de España, vamos a seguirle prestando dinero, pero le vamos a subir el interés. Entonces, el sistema capitalista, que tantas veces hemos hablado del sistema, el sistema capitalista, pues es un sistema como todos que tendrá defectos, pero es un sistema, ¿de acuerdo? Y el problema no es el sistema que sea malo, sino los que lo manejan, que han hecho o que hemos hecho con el sistema. Y corremos el riesgo, con todo lo que está pasando, de que el sistema capitalista, el sistema occidental, se caiga y a ver la que va a venir. Entonces, siempre que ha caído un sistema, una civilización, siempre se ha empezado metiendo el miedo a los ciudadanos. Bueno, Jesús, porque el miedo es lo que hace que nos dejemos manipular. Sin meter el miedo y nada. Las cosas hemos dicho que aquí no salen por casualidad y las casualidades no existen. Aquí hay un problema, y yo antes se ha dejado caer. Lo de Grecia viene de hace muchos años, conociéndose de que se estaban haciendo trampas en el solitario. Quiero decir, aquellas auditorías que ellos mismos se vienen haciendo, las iban presentando en Europa, y Europa, bien porque los técnicos, por mandato político, los técnicos no se equivocan, saben lo que tienen entre manos, los técnicos bien por mandatos políticos y los políticos bien porque no sabían por dónde les daba el aire, ha habido ahí una confidencial entre las dos partes de dejarlo pasar y pasar y pasar hasta que ha llegado ya la soga al cuello y ahora mismo nos vemos como nos vemos, porque es que si no, no se podía haber llegado donde se ha llegado, por muchos intereses que el sistema capitalista o no sistema capitalista se podía tener. Yo lo veo de esa manera y entiendo que cuando en una economía de una casa, de un país como esta región va mal y ahora salen las auditorías y se está viendo de que no cuadra un número con otro, eso significa de que ha habido una mala gestión. Y en Italia, y en Grecia, parece ser de que se ha vivido por encima de las posibilidades, no 2 o 3 años, sino de hace 12 o 14 años para acá, con el consentimiento o vista gorda, por llamarlo de alguna manera, de la Comunidad Económica Europea o de Bruselas. Por ahí van los tiros, ¿no? Había una, volviendo a Grecia y lógicamente a lo que se estaba planteando, probablemente cuando Grecia ingresa en la Comunidad Europea, decía esta mañana el mismo profesor, dice, ya sabía la Comunidad Europea la situación en la que estaba Grecia, ¿no? Por eso, lo que tú decías de que ha habido una connivencia seguramente a la hora del ingreso de Grecia en la Comunidad Europea, se conocía realmente el déficit o la situación económica que tenía, ¿no? Entonces, ahora, claro, la situación es que hay que arreglar un desfase tan importante en la economía griega que, como dices, viene generándose porque se ha sobrepasado por encima del número de funcionarios necesarios, se ha estado viviendo por encima de las, como ha pasado en gran parte de los países en la Comunidad Europea, se ha estado viviendo por encima de las posibilidades de la ciudadanía, ¿no? Y hemos vivido por encima de las posibilidades, y eso se ha permitido también, incluso a las entidades financieras, como decimos, y en el caso de los estados, pues por los propios gobiernos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a mí lo que me parece importante también, ya sabéis que yo soy un europeísta convencido, por eso quería decirte, Sebrango, que probablemente yo no le culpo a esa Unión Europea la situación en la que estamos actualmente, porque sí es verdad que la mayoría de los estados, y entre ellos España, hemos recibido una cantidad de fondos muy importantes que han desarrollado a este país desde 1982 que se hizo el ingreso, han desarrollado una gran cantidad de las comunicaciones, han desarrollado este país de forma importante. Es decir, ha habido una aportación de todos los estados, por eso digo que la solidaridad a veces es importante, pero yo creo que aquí hay una falta de lo que se ha dicho siempre, que hemos hecho la unión monetaria, pero falta la unión política. Entonces, cada estado ha estado trabajando, oyendo un poco por su lado, ¿no? Yo me refería a eso. Probablemente, yo creo que era eso un poco a lo que te referías. Entonces, bueno, se necesita una línea realmente fiscal para todos. Una línea clara de funcionamiento, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues Papandreou ha hecho esto porque yo creo que ya no le quedaba más remedio. El asunto es que salga como salga, lo que decía Jesús Blanco, a mí me parece que la situación va a ser complicada. De todas formas, no hay otra fórmula de salir de esta situación que no sea entre todos y a la vez.
Sí, lo que pasa es que, claro, dices, bueno, vamos a ver, Grecia sí es conocido, estaba mintiendo, ya muchos años mintiendo, y las informaciones que oigo de Grecia, de la sociedad griega, es que es una sociedad con una gran tendencia a la corrupción, en todos los sentidos, gente que aparece en nómina y no trabaja, pensionistas que ya se han muerto y siguen cobrando la pensión, es decir, da la sensación de un país de desastre, es lo que... Claro, su ingreso en la Unión Europea, al igual, a España nos ha servido para modernizarnos, y en cambio hay otros países que yo creo que les ha servido para poner la mano sin más y no cambiar absolutamente nada. Evidentemente a España nos ha cambiado nuestra estancia en la Unión Europea. Ahora bien, la Unión Europea, ojo, no es tampoco aquello que nos contaban. A veces parecía que era como un conjunto de gente bien intencionada que venía a solucionarnos la vida, ¿no? Dice, no, en Europa cada uno tira y mira por lo suyo y tira de lo suyo. La cuestión es la que tú dices. ¿Cómo es que tengamos una Unión Europea formada por países democráticos en los cuales el Parlamento no tiene realmente poderes que tendría una Cámara en un país democrático? Dice, claro, Unión monetaria, sin hacer previamente otras... Dice, ¿qué pasó? El día 31 de diciembre, no recuerdo que el año era el 99 o el 2000, el que llegue al 31 de diciembre del 99 con un déficit X, con una inflación X, con un número X, entra en el euro. Dice, oiga, vale, y el resto no pinta nada. Somos nosotros, tenemos nosotros una economía como la alemana, o los griegos tienen una economía como la española. Es decir, en el fondo el euro era una gran ficción. Hombre, siempre el dinero es ficción, pero en el caso del euro, elevado a la enésima potencia. ¿Qué ocurre? Posiblemente, no hay que despreciar lo que ha dicho Jesús, hay alguien que lo orquesta, probablemente haya detrás un interés del mundo financiero internacional de acabar con el euro, es posible. Pero claro, es que como teníamos un planteamiento tan debilucho, pues es que no es normal. Y en una guerra, pues claro, oye, las partes más débiles son las que acaban cayendo. Y es el caso de Grecia. Ahora la gran cuestión que debíamos de saber, es decir, vale, si sacrificamos a Grecia, ¿no somos los demás? ¿O Grecia es capaz de arrastrarnos a todos hasta el fondo? Esa yo creo que es la cuestión. Porque, oye, yo quiero admitir que Grecia sigue estando en la Unión Europea como un país occidental que es, pero a lo mejor no puede estar en el euro. A lo mejor nosotros el problema está no lo sé. Las inversiones a lo mejor nosotros tampoco. Tan fuertes que se han hecho que a ver ahora cómo se recupera. Claro, pues, un poco en la línea de lo que decía Jesús, para abundar un poco más, efectivamente hay que hacer un poco historia, ¿no? Cuando entran España, Grecia y Portugal en Europa en el año 86, entramos en un país, en un club de ricos y entramos tres cenicientas. Entonces, donde efectivamente hay que reconocer que los fondos famosos de cohesión durante muchos años a España, a Grecia y a Portugal nos han servido, a España para su desarrollo, claramente, ese ha sido el crecimiento, si no hubiésemos tenido el crecimiento que hemos tenido esos años, y a España le ha cambiado radicalmente, y a Grecia y a Portugal le estaban entrando fondos a destajo. No tengo conocimiento exacto de qué han hecho los griegos con ello, pero les estaba entrando a destajo. También. Y eso llega a un momento en que se corta, cuando se hace la ampliación a 25 países y se corta. En el momento en que entra Polonia hay un corte terrible. Se acabó. En el momento que entra Polonia, ya no es que nosotros ya no es que no nos llegue el dinero, es que encima tenemos que empezar ya a poner, lógicamente, ¿no? Entonces, todo eso, claro, al principio, efectivamente, hay que pensar que los países europeos fuertes han sido bien intencionados con nosotros, y por tener una unión política, pues bueno, ¿qué nos supone darle a Grecia, a España y a Portugal? Que para nosotros era mucho, pero para ellos se lo podían permitir, ¿no? Y eso lo han estado haciendo. ¿Qué pasa? Que en el momento que no llegan los fondos, si tú, en los estados hay que hacerse un replanteamiento, oiga, como tú dices, hay unos presupuestos, y yo cuento con que me va a llegar esto de Europa, si no me va a llegar tengo que hacer. Y los griegos pues han seguido con las mismas, ¿cómo? Con el mismo planteamiento, y como no llegaban los fondos, endeudándose. Nosotros también, los españoles, Y lo que tú dices de Grecia, de que hay empresas que no están, muertos que no aparecen y bueno, tal, aquí, eso en España también hay, por algún sitio hubo en el pasado. En el pasado, bueno, no vamos a entrar. Jesús, aquí hay un tertuliano que nos acompaña casi cada vez que tenemos el programa, de vez en cuando, y pone un ejemplo de Grecia muy curioso, que es el de las piscinas.
Cuando el gobierno, para sacar un impuesto, dice que hay que declarar todas las piscinas que hay en Grecia, que si cogéis las fotografías aéreas de todas las piscinas que pueda haber en Grecia, resulta de que todas las miles y miles de piscinas que hay, solamente se declaran 9. Lo que quiere decir la picaresca, lo torcidos que pueden ser con estos Pero bueno, temas. eso somos todos los latinos. Sí, porque pero, tú te acuerdas cuando las subvenciones por los olivos, en Italia había empresas que se dedicaban a colocar olivos de cartón cuando venía el aéreo y luego les iban moviendo. O sea, la picaresca latina. Pero bueno, es que las piscinas es algo que ya dice bastante. Aquí también ha habido en algunas zonas sí, de costa, ha habido piscinas, todo el Mediterráneo, que luego se hicieron como se hicieron, sin licencia. Pero bueno, en fin, quiero decir que eso es mirando a la pescaria. Pero por dejar ya este tema zanjado, y porque el tiempo es el que manda en estos temas, hablaba yo de qué os parece. Ahora mismo tenemos un debate de televisión entre Rubalcaba y Rajoy. Ahí va a haber otro de 5 partidos en el cual van a ir también personas de segunda línea, no van a ir los cabezas de lista. Y yo soy de los que opino que hoy en día, yo por ejemplo, y como yo conozco muchísima gente, que por mucho debate, mucha propaganda, mucho de esto, el voto ya está sentenciado a quién se lo van a dar. Quiero decirte que ahora por sacar un traje más guapo, la raya del pelo en un costado, la barba mejor afeitada, o tener un par de bromas ahí, quiero decir que eso está hecho. Y más dependiendo, como se está viendo, que sobre todo la economía y la economía dependemos, Jesús, de estos dos países tan importantes. Yo a ese tema iba a ir también un poco matizando un poco la situación, ¿no? Es decir, lo que yo decía de que la unión monetaria se ha producido absolutamente con el euro, la traslación de la unión política es lo que no está hecho realmente en condiciones, con lo cual lo que se traslada a la ciudadanía europea es que los más fuertes de la Unión Europea son los que de alguna forma determinan las políticas de la Unión Europea. Y eso no es bueno para la Unión Europea. Eso no es bueno. En este momento eso es lo que está ocurriendo y yo creo que habría que avanzar un poco más para que cada estado, cada lugar no fuera el que toma decisiones en temas que lógicamente tendrían que tomarse a nivel europeo. A pesar de la presidencia de la Unión Europea o del presidente que se nombra o de los ministros o no sé, les llaman ministros a Almunia, etcétera, etcétera, vicepresidentes, etcétera. Yo creo que a pesar de eso no hay una traslación clara de una voz única a nivel político que permita que todos los estados vayan de alguna forma por el mismo camino. Luego aportando cada estado lo que cada estado, según sus ingresos y según lo que su presupuesto, pues tenga que aportar, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber esa línea que es realmente importante para que la Unión Europea sirva para algo más que estar dentro, recibir fondos y, en fin, y hacer una serie de políticas, pero que al final lo que se traslada a la ciudadanía es que Merkel y Sarkozy, que es lo que he dicho yo, es quien está diciéndonos lo que tenemos que hacer, ¿no? De todas maneras, yo por lo último que digo al respecto de esto, día de hoy, lo peor de todo esto es que Europa era hasta ahora el paraíso de las clases medias. Era, quiero decir, el paraíso, quiero decir, donde más clase media había en el mundo, que daba fin, estabilidad al sistema, donde la clase trabajadora, un trabajador, tenía posibilidad de convertirse en clase media, una clase media que le iba mal podía convertirse en trabajador, pero todo entramado económico que han ido creando las clases medias en Europa, que han sido siempre fuerza de progreso, han generado un estado a lo largo de la historia, un estado de bienestar en Europa, y hoy en día todo eso está en peligro. Lo que está en peligro en Europa es su existencia tal y como la conocemos, y sobre todo su supervivencia social. Es decir, vamos en estos momentos en Europa, y eso está pasando también en Alemania y en Francia, no solo en España, a la desaparición de las clases medias. A solo dos clases, todos los trabajadores, cada vez con un sentimiento mayor de precariedad,
No me refiero a contratos fijos o temporales, digo precariedad de ingresos, precariedad de llegar a final de mes, precariedad de poder comer y unas clases muy ricas, muy poderosas, que además tienen sus negocios fuera de Europa. Mientras en Europa sea más fácil, como viene siendo ahora, llevarte una empresa de Europa y seguir vendiendo en Europa. Tú te llevas la empresa, pero sigues vendiendo en Europa. Mientras eso sea posible, tenemos un grave problema que nunca vamos a resolver. Y eso es lo más importante que está en peligro en estos momentos. Luego esto de las tormentas financieras y tal es muy aparatoso, nos vuelve locos, hombre, es muy aparatoso y nos cuesta mucho dinero, pero lo que hay debajo de todo eso yo creo que es muy grave. Yo acabas de decir una cosa que yo me vengo matando con la razón hace tiempo y es exactamente por dónde van las cosas, por dónde van los derroteros y por dónde va a acabar todo si no hay ninguna cosa en un sentido o en otro gordo que digamos, si las cosas dejamos que el río fluya como está fluyendo ahora, va exactamente por donde tú dices. Si yo pongo un ejemplo, yo tengo, por decirte, un cuñado que es ingeniero y trabaja en una empresa y gana, por decirte, lo que tenga que ganar de acuerdo a su categoría, suponte, pues 3.500, 4.000 euros, ¿vale? Que es según su categoría. Tiene un hijo que está estudiando ingeniero, ¿vale? Cuando su hijo llega al mercado laboral y ocupe el puesto mismo que con la misma calificación que ocupa su padre, con la misma responsabilidad, en vez de 3.500, 4.000 euros va a ganar 1.000. A eso es a lo que vamos. Eso, digamos, traducido matemáticamente, claro, sí. Es a lo que acabas de decir tú, ¿me entiendes? Mismo, sí. Y tenemos que tenerlo bien claro, y eso es en toda Europa, por una serie de factores bastante complejos, pero vamos hacia ahí, y eso tenemos que tenerlo todos muy claro. ¿Qué pasa con respecto a lo que decía Jesús? Es que efectivamente, es impensable que en una economía compartida no haya, digamos, unos órganos de decisión compartidos, claros, digamos, unas reglas del juego claras, unos organismos que funcionen, que decidan, que se escojan, que se elijan, que tengan poder ejecutivo y que nadie les pueda poner en entredicho. No puede ser que como para no ceder soberanía al principio de los estados, resulta que estamos compartiendo economía y cuando las cosas van mal nos reunimos como en las comunidades de vecinos un día y entonces el que más fuerte grita o el que más fuerte habla o el que más fuerte parece que tiene la voz y eso se traslada a la ciudadanía y parece que estás cediendo soberanía, al fin y al cabo también. Que estás teniendo soberanía, pero no vas mal. Porque aquí decimos, es que Zapatero hace lo que la manda, si no manda nada, si hace lo que le dice Merkel. Porque llegan ahí a una reunión, si estuviese legislado y estructuralizado cómo se toman las decisiones, aquí llega una decisión de Europa y señores, no hay más que decir. Claro, ¿me entiendes lo que te quiere decir? Entonces, habría que ir. El problema es lo que se traslada, ¿no? Claro, es fundamental. Y eso, lógicamente, a la gente le da por decir eso, que es que realmente nos están marcando la vida política y la vida económica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendría que ser, ¿no? Que de alguna forma fuera ese órgano o ese organismo importante de la Unión Europea que nadie cuestionase, en el sentido de que marcasen una dirección política clara a toda Europa, ¿no? Pues Jesús, hablando de cuestionar y de mirar, el gobernador del Banco de España dice que todas las previsiones que el gobierno ha hecho hasta ahora para el 2011 son erróneas y significa que para el 2013 no vamos a llegar al déficit del 3% estipulado. Eso, a continuación, contesta el portavoz del gobierno, el ministro Blanco, diciendo de que sí. España no está en zona de riesgo y sí lo podemos cumplir. La verdad que es que entrar en estos temas hace dudar a todo el mundo. Sí. Esto es lo que entiendo yo personalmente, hace dudar a sindicatos, a empresarios, a gobiernos, a la banca sobre todo, y a todas aquellas personas que parece ser que en vez de tener el dinero fluyendo donde le tenían que tener, le tienen en la viga, y para seguir más en la viga, por lo que no van a poder ayudar nunca a sacar a esta región de los 40 y tantos mil parados, y ni van a poder cooperar para sacar los 5 millones que tenemos. Sí, perdona. Es algo de que estas cosas tenían que tratarse, pues como lo de la Comunidad Económica Europea, con más tacto y saber mejor
qué es lo que queremos hacer y llevarlo todo por el mismo camino, como tú bien decías al principio. Jesús, Sí, que yo lo dejo ahí porque... Hay las voces que de alguna vez, de vez en cuando se oyen, lógicamente por entidades jurídicas propias, como es el Banco de España o es el Banco Europeo. Esto a la fin y a la postre están dirigidas por personas, ¿no? Entonces, no necesariamente las opiniones de los dirigentes importantes económicos tienen que ser realmente aceptadas por los políticos ni por la ciudadanía, ¿no? Es decir, lo que dice este señor, según su punto de vista y según los indicadores que seguramente tendrán dentro del Banco de España, una serie de indicadores que pueden que eso le lleve a decir este tema, lo que no da es confianza ni al Estado, ni a los mercados, ni a la banca, ni a la ciudadanía, ¿no? Y realmente ahora mismo estamos faltos de confianza en todos los sentidos, desde el sistema financiero, para que los créditos fluyan, para que evidentemente esos créditos puedan permitir a los pequeños y medianos empresarios, y a los autónomos, y a los emprendedores, y a todo el mundo, poder intentar crear los puestos de trabajo que son, a la fin y a la postre, lo más importante. Para mí eso no hay esa confianza. Y solamente quería decir, cuando decía Jesús antes que esto era prácticamente en toda Europa, yo no creo que sea en toda Europa la situación de lo que tú decías del ingeniero industrial, el hijo que llega. Sí es verdad que se han rebajado las expectativas en algunos sitios y en algunos países, y España sobremanera, en España sobremanera. Es decir, yo vengo yendo a periodistas con carrera, que terminar su carrera y realmente estar siendo unos milouristas, y además con un esfuerzo impresionante. Pero, sin embargo, tú ves de vez en cuando todo esto de españoles en el mundo y vas viendo por muchos países de Europa donde hay gente que ha ido ahí a trabajar y tienen unos sueldos muy, muy importantes, es decir, sueldos muy adaptados a la profesionalidad y a la preparación que tiene esa persona. Por eso yo creo que no es en todos los sitios. Y hay otra parte que también yo creo que cada vez más tiene que situarse en el plano de que la empresa no es el empresario, y eso lo tiene que saber claramente el trabajador, pero también lo tiene que saber el empresario. Es decir, el trabajador que está en una empresa tiene que saber que su trabajo es el que va a dar a esa empresa la viabilidad necesaria para que él tenga su puesto de trabajo. Punto número 1. Punto número 2. Si eso es así, yo como trabajador tendré que adaptarme no solo a esos convenios nacionales del sector, y me voy a referir a uno donde ha estado el moderador, al de hostelería. Realmente ahora mismo, tal como está yendo la cosa, que está bastante mal en el tema de hostelería, está bajando mucho, en todos los sectores, ¿no? Pero en este caso, a veces el trabajador de hostelería tiene sus 8 horas. Pero resulta que en esas 8 horas... ¿Hay alguna muerta? No hay nadie. En esas 8 horas no hay nadie. Y de repente, justo una hora antes de marchar, se llena el restaurante. Pues yo creo que hay que ser flexibles con el tema. El trabajador tiene que ser flexible, porque sabe que si la empresa ingresa y la empresa funciona, él va a tener su puesto de trabajo. Por eso creo que tiene que haber unas nuevas relaciones laborales que nos permitan a todos, a los empresarios y a los trabajadores, ir hacia adelante y no ir a ese camino que decías tú, Jesús, que es muy peligroso. Es un camino que realmente es que no tiene ninguna expectativa el joven, la persona preparada y la persona joven, ¿no? Pero creo haberme explicado, sí. No es que yo lo defienda. Sí, no. Yo digo que es que parece que vamos ahí. O sea, Jesús, yo lo que quería es recalcar el asunto para no... que estoy de acuerdo. Y luego lo que acabas de decir tú me parece, vamos, una lección, se nota que eres maestro, una lección magistral de lo que debe ser la conciencia social y la conciencia individual de saber dónde estamos y cómo debemos abordar nuestro trabajo. Efectivamente, aquí siempre hemos llevado unas relaciones patronos, trabajadores, siempre de enfrentamiento, siempre de tirantez, sin darnos cuenta de que estamos trabajando en la misma empresa y que la empresa está por encima de nosotros, y que si la empresa gana, ganará el empresario y ganará el trabajador, y que depende tanto el empresario del trabajador como el trabajador. Es un equipo, ¿de acuerdo? Y que para que sea... Es como cuando yo digo...
en cualquier negocio de compra o venta o de lo que sea, para que sea buen negocio tiene que quedar contento el que compra y el que vende, el trabaja y el que fabrica. Si no, pues estaremos matando las gallinas de los huevos de oro. Y luego, siguiendo con lo que decías antes, efectivamente el sistema capitalista, lo vuelvo a decir antes, se basa en la confianza, y el problema que hay hoy tan grande es de desconfianza. Y la desconfianza que todas las noticias que vienen nos están haciendo traer. Entonces el problema es la confianza. Entonces el ponerse a hacer hoy con la que está cayendo, y como vemos que las cosas que están pasando semana tras semana, que venimos aquí todas las semanas y cada semana es diferente la situación que nos encontramos, el atreverse a hacer planteamientos sobre crecimientos o no crecimientos de unas décimas arriba, de unas décimas abajo, es que había que decir, señores, lo sentimos mucho, pero no se puede hacer. O sea, el tratar de defender cualquier número, me da igual los que haga el ministro José Blanco que los que hace Múnich en Nueva York. Todo son especulaciones, y eso transmite todavía más desconfianza a todos los sectores, tanto a los trabajadores, a los consumidores, a las entidades bancarias, no te digo, y eso es muy grave, la desconfianza. Sí. Porque cuidado, la crisis está afectando muy gravemente a la gente en principio más débil, como siempre empiezan por la parte más débil, ¿vale? Claro. Y la gente que aparentemente tiene su dinerito en el banco y tiene ahí su colchón está relativamente tranquilo. Cuidadito, que por llevarlo al extremo, mañana hay una crisis de confianza brutal, se corre de que se descapitalizan los bancos por lo que sea, todo el mundo va a buscar su dinero mañana, y nos encontramos con un corralito en Argentina, y ni el que tiene 1 millón de euros en el banco lo puede sacar. ¿Vale lo que te quiero? Entonces, cuidadito con la desconfianza y con echar estos mensajes, ¿no? Bueno, nos va quedando muy poco tiempo, y por ir acabando me gustaría tocar, hombre, lo de Costa Rica, ¿no? Pero GFB. Sí, GFB. Me gustaría tocarlo por la sencilla razón de que he escuchado, y he estado muy interesado en escuchar, sobre todo las declaraciones del expresidente, que me han parecido de lo más déspotas, en plan chulesco. Además, yo firmo lo que me pone el consejero, como si fuera un juez, y le cambian la chisma, le pone que en vez de que la sentencia, que salga a la calle. No lo sé. Por poner algún ejemplo de estos que se puedan entender, me ha parecido muy mal la manera de cómo ha contestado, y me parece más porque yo he seguido este tema, he visto cómo allí se han hecho elecciones sindicales con los trabajadores, y he visto y he leído cómo esta persona se ha autoproclamado la persona que él lo trae, él lo hace, y toda la responsabilidad, lo decía desde el atril, es mía. Pues si toda la responsabilidad es suya, deje usted aparte a los demás, diga que yo me cargo con el mochuelo, dimito y me voy, y no me presento ni a las elecciones nacionales, porque claro, en las elecciones nacionales, como bien decía un compañero de Jesús, decía, es para defender España, no para defender una comunidad autónoma. Otra cosa es que se quiera uno ser mercader y venderse, pues como pueden hacer otros, pero ese no es el tema es defender el conjunto de lo que le viene bien a España. Y viendo lo que se ha dicho por parte de él, que me ha defraudado a tope, bueno, me imaginaba que no me iba a defraudar, porque viendo quién es y lo que viene haciendo, pues bueno, no, se lo digo sin acritud y sin nada, lo digo como es y como lo que hemos visto. Luego también la ex vicepresidenta del gobierno, también yo creo que se ha querido coger la tangente de no querer saber nada, y me vuelvo al principio, ella es partícipe y cómplice de todo lo que ha pasado, y el consejero, hombre, echar las culpas a un proyecto que sí es verdad que nace con un gobierno del partido donde estaba el PRC, no nos olvidemos, que es que aquí es que donde estaba el PRC y donde estaba el Partido Popular, pero que al final no, él coge ese tema cuando llega y lo lleva. Por lo tanto, yo no sé qué opináis vosotros. Yo la verdad estoy no defraudado, porque me lo imagino de estas personas, y sobre todo del expresidente, lo que pasa. Pero me duele como cántabro, me duele por los trabajadores, me duele por la cantidad de millones de presupuesto de todos los cántabros que se ha invertido ahí, y que ahora se pregunta por ello y que no se sabe por dónde está, y luego por esas máquinas que si valían 3, parece ser que luego valían 43 y cosas por el estilo. Yo de ahí lo digo supuestamente porque no entiendo mucho, pero sé que de por ahí van los tiros y algo hay. No sé, Jesús. Yo realmente este tema lo he leído, lo he
he escuchado, no lo conozco en profundidad. Sí tengo que decir que evidentemente es una pena, ¿no?, que en una gestión de cualquier gobierno donde se intenta reindustrializar la región y evidentemente yo creo que lo importante es que esa empresa hubiera funcionado. Yo creo que hubiera sido importante si evidentemente iba detrás los puestos de trabajos que se suponía que iba a haber. Entonces, yo lo que también creo es que cuando alguien intenta hacer cualquier tipo de gestión dentro de un gobierno municipal o autonómico o del Estado, tiene que tener alguna responsabilidad. Tiene que tener alguna responsabilidad cuando las cosas no se hacen bien, ¿no? Y entonces, cuando las cosas no se hacen bien, hay que exigir responsabilidades. Estamos ya, lo que decía... Ejemplos en Europa hay, lanzar con pólvora del rey, ¿no? Disparar con pólvora del rey, pues eso es facilísimo. Yo por eso creo que los responsables políticos que están en las instituciones tienen que tener una responsabilidad posterior, según lo que hayan hecho con los medios y la economía y los fondos que los ciudadanos con nuestros impuestos ponemos ahí para que se gestionen bien. Lo que estás y si diciendo, no se han gestionado lo bien, que dices es como en la empresa hay que privada. exigir, claro, si tú lo haces mal, hay que exigir responsabilidades. Yo a partir de ahí no sé exactamente la parte interna profunda de esa empresa, pero yo, claro, por lo que se ve y lo que sale al exterior, es que la gestión ha sido nefasta. No puedo decir más. Sí, bueno, es un poco... Es decir, en nuestra crisis, dentro de ella, y eso es muy español, existe una profunda crisis moral o de moralidad, en la que tiene mucho que ver la casta política. Tal y como no se puede encasillar solo dentro de unas siglas políticas. Es como una bueno, si examinamos, aquí hemos tenido este gobierno en esta comunidad, examinamos el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, que es el otro, no es ni el PSOE ni el Partido Regionalista de Cantabria, pues los dos son muy parecidos. Es decir, efectivamente es la absoluta irresponsabilidad. Y eso es lo que ha pasado aquí. Es decir, mira, en esto de GFB hay una estafa. Hay unos tipos que quieren estafar y lo consiguen. Y entonces un gobierno que evidentemente se da cuenta, porque lo tiene casi hasta por escrito, y en vez de decir, vamos a reconocer que hemos metido la pata, vamos a reconocer que nos han engañado, vamos a poner a estos tíos en manos de la justicia y yo dimito, porque claro, si reconozco que me han engañado de este modo tan chusco, dimito y me voy. En vez de hacer eso, dice, huid hacia adelante, hasta llegar hasta el batacazo final, que es lo que vemos. Y es un modo de ser. Es decir, estos tipos... Hasta correos. Sí, hasta correos. Estos tipos que vienen de Costa Rica, date cuenta, primer síntoma fatal, malísimo. ¿Cómo es posible que todo un gobierno, es una institución pública, un gobierno se desplace a Costa Rica a firmar un contrato? Ya empezamos mal, ¿no? Entonces, segunda cosa muy curiosa y que todavía yo creo que toda la gente no lo sabe. No creo que salga en la comisión de investigación, saldrá en el juzgado. Y es lo siguiente, es decir, esta gente son los socios del gobierno de Cantabria montando esta empresa que constituyen sin desembolsar un solo euro. Eso, Emilio, yo creo que no lo sabía nadie. No han puesto un solo euro. Es más, el día que se constituye la sociedad, se llevan dinero a Costa Rica. Ganan dinero en ese momento. Porque hay una cosa curiosa, como se constituye la sociedad. El capital social que han de poner los de Costa Rica se pone a través de un crédito de 23 millones de euros, no es recata minuta, que da Caja Cantabria con la condición que se les devuelva al día siguiente. Entonces, Caja Cantabria da ese dinero, lo pone en el capital social y al día siguiente, a los pocos días, se lo devuelven a Caja Cantabria. ¿Por qué? Porque esa nueva sociedad, en la cual ya está el dinero de todos los ciudadanos de Cantabria, compra por 44 millones de euros una maquinaria obsoleta que no servía absolutamente para nada. Con esos 44 millones de euros, estos de Costa Rica devuelven a Caja Cantabria los 23 que presuntamente han puesto en el capital y el diferencial se va. Es decir, es una estafa de libro.
Jesús. Bueno, lo acaba de explicar Rafa perfectamente, poco puedo añadir yo, estás de acuerdo totalmente en lo que acaba de decir, efectivamente, lo que pasa es que no es la única, si fuese la única vez que han pecado de pardillo, porque es que es el timo del tocomocho, o sea, es que está tan claro, o sea, es que es de ser pardillo y encima en su momento iría a Costa Rica con esa gran ampulosidad. Yo no dudo de que fuesen con toda la buena intención, pero es que te la han metido como a un chiquillo, entonces tú te tienes que reconocerlo, e irte al día siguiente y decir, mira, lo siento mucho, creía que tal, pero es que me han engañado como un tonto, entonces como soy tonto me tengo que marchar, no puedo seguir de presidente suyo 4 años porque es que lo del Racing es exactamente la misma historia. En lo del Racing es exactamente la misma historia. Se vende el Racing a una sociedad que se constituye sin poner un duro y encima se le da un crédito que avalamos el gobierno regional. O sea, es la segunda vez, ¿no? Y van a costar... todos países bananeros, o sea, unos de Costa Rica, Alicia de la India, o sea, aquí personajes, el exotismo, o sea, los países exóticos son los que vienen a salvar Cantabria, les paseamos por ahí, como paseamos por ahí, paseábamos a Ali, que iba a ser el rey Midas, iba a hacer lo de comillas, que iba a dar no sé cuánto, que iba a dar, yo le he traído, y luego cuando falla, yo no quiero saber nada, entonces tienes que reconocer. De todas maneras, aquí en España la culpa es soltera y no la quiere nadie, y efectivamente, yo creo que el encastillarse, como se han encastillado el presidente, la vicepresidenta y la vicepresidenta, el consejero, el hombre ha explicado lo que ha podido, ¿no? Pero sobre todo la vicepresidenta, me parece de muy mal estilo el no querer responder a las preguntas. Ustedes, por lo menos, eso me parece de muy mal estilo. Y Revilla, pues eso efectivamente, en su línea de machito. Entonces, igual que te pusiste todos los méritos cuando fuiste a Costa Rica, que ibas a traer, o cuando ibas con Ali Sie paseando por Cantabria diciendo que la habías traído tú, cuando salen las cosas mal, pues reconocerlo. Pero no es un mal solo de ellos. Quiero decirte que en este país todavía no recuerdo, yo no tengo constancia de ningún político que haya pedido perdón o que se haya reconocido equivocarse. Ya no te digo meter la mano en la caja, no hablo ni siquiera de eso. Y entonces estoy con Jesús totalmente, que mientras en España, como pasa ya en algún país, fíjate lo que pasa en Islandia, que han metido al presidente de la cárcel por mentir. Mientras eso no ocurra, pero para que ocurra, ¿sabes qué tiene que pasar? Que tiene que ocurrir una vez, porque hay mecanismos. Claro que lo sé. Entonces, y entonces los partidos políticos, por ejemplo, aquí hay una bicefalia clara, pero suponte, es muy bonito tirar con pólvora de la raíz, como tú dices, en los telediarios, en el Congreso, incluso usted le ha robado, usted es un ladrón, usted es tonto, usted no gestiona, ¿vale? Pero luego, cuando llegan al poder, esos señores, en vez de levantar las alfombras y tirar de la manta y llevar hasta las últimas consecuencias los errores de la gestión, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Para tener carta blanca los 4 años que van a estar ellos. Y eso está así el sistema. Y mientras no cambiemos eso, me temo que vamos a seguir igual. Bueno. Perdón. No, siga. No, yo único que sí que un minuto. me gustaría, sí, es para que la gente lo sepa. Sí. Porque se está oyendo mucho al expresidente de Cantabria y al exconsejero, que por cierto era consejero de GFB y cobraba por asistir a las consejos de administración de GFB, se dice, hombre, la nave ha quedado ahí con la maquinaria y esto se podrá recuperar en algún momento, es decir, que como que hipótesis de que se puede abrir otro negocio. Dice, vamos a ver, que nadie se engañe, eso es falso, porque el que quiera entrar a quedarse con la nave de GFB tiene que poner 14 millones de euros porque esa nave está hipotecada a favor de una entidad bancaria. Que eso es para hablarlo otro día específicamente, porque ahí hay otro lío de cuidado. Pero ojo, el que a lo mejor alguien piensa, voy a ver si me quedo con la nave de GFB y soy el tío mejor de Cantabria porque voy a trabajar. Dice, señor, con 14 millones de euros por delante. Qué pasivo. Bueno, pues no todos son cosas malas las que ocurren en esta región, porque se acaba de terminar por Renfe la obra de la catenaria. Solo en un tramo. En un tramo, bueno, pues ya vamos avanzando y hay algo positivo en esta región de lo que vamos para adelante. ¿Pero eso es del AVE o es del ferrocarril de 1800? No, este es del ferrocarril que tenemos y se acabó. Bueno, Jesús. Estamos todavía... Jesús, el AVE, mira, si el AVE aquí no llega, y no voy a entrar en un debate con esto, así que lo damos por zanjado. Pero no, yo te lo digo también, no como broma, te lo digo. Si el AVE no llega aquí es porque al ministro de Fomento y portavoz hoy del Gobierno le ha interesado más seguir con la obra de Galicia para tener él su propaganda y su toma.
y su toma para poderse presentar luego como candidato a la Xunta en las próximas elecciones. Aquí no se hace nada por nada. No hay casualidades, todo tiene un porqué. Y lo vamos a dejar aquí, y eso como bien dice Jesús, para el próximo. Bueno, creo que yo quería hablar de esto del tren de Palencia-Santander, que es algo positivo, y voy a felicitar desde aquí a la Autoridad Portuaria, al Club Marítimo, al Ayuntamiento de Santander, al Gobierno, al Real Club Marítimo de Vela y a la Federación, pues por haber llegado a un acuerdo para que el 2014 tengamos dichos temas aquí, que lo cual Campeonato del Mundial de Vela. Es el Mundial de Vela, que todos estos eventos, nos gusten o no nos gusten, son buenos para la región y sobre todo para el municipio donde se vayan a hacer. En este caso es en el Ayuntamiento de Santander, y todo esto trae riqueza, trae movimiento, y no se puede empezar. Es que esto es un deporte de élite. Ese es un evento importantísimo. Muchas gracias, Jesús. Que a Santander le puede reportar muchísimo beneficio a nivel de infraestructuras, de conocimiento a nivel mundial. O sea, no os podéis imaginar el evento que es, ¿eh? O sea, parece que es una tontería. Yo he sido un defensor del deporte de élite siempre, ¿no? Que me he dedicado a ello, y siempre he dicho que el deporte de élite, a veces en el balonmano, en el fútbol, en cualquier deporte de élite, siempre se traslada hacia abajo unos beneficios casi sin tener que pagar. Es que lo dejan, es que estas cosas. Por eso creo que todos estos eventos son importantes, ¿no? Bueno, pues escuchando ya y terminando, doy las gracias a Jesús García Ortiz. Gracias a ti, Espero Emilio. tenerte más veces aquí. A Rafa Sebrango y a Jesús Blanco, os espero tener aquí. Estoy muy a gusto con vosotros, me dejáis llevar en la medida que puedo el programa para adelante. Y amigos y amigas, muchas gracias por vuestra atención, aquí estamos y hasta el próximo día. Un saludo y que lo paséis bien.